Bien, vamos a dar inicio entonces de acuerdo a nuestra tabla. Tenemos las actas, poner en consideración, el acta de la sesión quinta se da por aprobada y el acta taquigráfica de la sesión número 6 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. No hay ninguna observación, por lo tanto se da por aprobada. Cuenta, señora secretaria. Señora Presidenta, se ha recibido un reemplazo de la diputada Claudia Mix por la diputada Erika Ñanco para la sesión de hoy. Eso es todo, señora Presidenta. Bien, muchas gracias. Te ofrezco la palabra en temas varios. No tenemos temas varios, entonces vamos a dar inicio a lo que nos convocaba como centro del día de hoy de esta sesión, y que es escuchar a los representantes de las diferentes agrupaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile en sus diferentes instancias. Tenemos, les cuento que invitamos a representantes de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de la Araucanía, a don Armando Ramos y don Alexis Parra. Don Alexis Parra lo tenemos presente a través de vía remota. También invitamos al representante de la Asociación de Gendarmería Técnicos y Profesionales de Chile, de Cautín, don Omar Monzón, que aún no se ha conectado o no se encuentra todavía en nuestra plataforma. Y también fue invitado el presidente de la ANFUP, don José Carrasco. Ellos señalaron que iban a estar presentes. Señora secretaria, entiendo que sí habían confirmado la presencia o estar en la sala. Una sola persona nomás, más que era el señor Parra, pero no sé cuál de los dos iba a venir. Don Alexis Parra. Don Alexis Parra está. Ya. Alexis Parra, don Armando Ramos. Sí. Lo que quiero señalar es que hay 3 instancias que estaban convocadas y hasta la fecha, hasta ahora tenemos una que está conectada. Hago este hincapié porque la vez anterior no llegamos, claro, invitamos a otros representantes, o sea, de las mismas organizaciones, pero otros. En esto yo me preocupé también de buscar quienes realmente pudiesen estar o quisiesen estar para poder invitarles, de manera de que tengamos la información que requerimos de parte de los funcionarios de Gendarmería, porque esto va fundamentalmente abocados a lo que ellos nos puedan entregar para tener las visiones, y la visión de ellos y opiniones, por supuesto, que es muy importante. Entonces, pero nos ha costado, eso lo quiero que quede acá señalado. Se señala también parte de algunos diputados y diputadas que han manifestado que tienen cierto temor a entregar información. Entonces, quiero dejar eso como un contexto, digamos, previo a ofrecer la palabra, dado que a mí me parece que si no entregan la información y no manifiestan de manera transparente y tal cual como son los hechos, como fueron los hechos y lo que están viviendo también en este momento, en estos días, nos resulta complejo, difícil que nosotros también hagamos las propuestas y ejerzamos las acciones también que vengan más adelante, en el sentido de sugerir las correcciones a lo que está ocurriendo, de manera que se cumpla realmente la normativa, porque eso es lo que hasta ahora tenemos, de acuerdo a todo lo que ha ocurrido y lo que ocurrió en la cárcel de Angola en mayo, pero que viene el mandato. Para quien nos escucha, don Alexis Parra, el mandato también se abre a lo que pueda ocurrir en otros recintos penitenciarios del país. O sea, eso no es solo, si bien eso es lo que dio origen a la comisión, pueden surgir otros antecedentes de otros penales del país, en donde obviamente también forman parte de lo que estamos investigando, y queremos llegar a buen término. Buen término me refiero a tener toda la información, más allá de la opinión que podamos o no compartir respecto a las visiones que tengamos, pero buen término para mí es tener las visiones distintas de todos los que están involucrados en esta hasta ahora investigación, y para mí crisis carcelaria que hay en el país, en sus diferentes digamos, en la zona norte, como ya lo dijimos en algún momento, lo dije yo, sur, centro, y en este caso en relación a lo que es los presos
de origen mapuche, que es lo que dio lugar a toda esta situación, digamos, y que hoy día estamos investigando. Entonces, lo dejo esto para que don Alexis Parra también entienda o considere esto de manera de que puedan entregar su visión, y esperemos que se conecten el resto de los invitados también para poder, como digo, tener la mayor cantidad de insumos. Así es que ahora vamos a dar la palabra. Voy a ofrecer la palabra al diputado, primero al diputado Pulgar. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muy breve. Nosotros tenemos otra comisión investigadora relacionada con Gendarmería respecto a la infraestructura. Entonces, como partieron, no sé si igual en el tiempo, de repente las visitas o las sesiones que se hagan en regiones, a lo mejor creo aprovechar de ser en conjunto, como son temáticas muy similares, y atendiendo un poco que yo durante las últimas 2 semanas, atendiendo un poco esta comisión también, he visitado ya 5 complejos carcelarios en mi región, y claramente hay varios temas que quisieran representar los funcionarios. Por eso yo me adhiero a sus palabras. Me llama la atención el poco interés que hay de algunos dirigentes por parte de las problemáticas con Gendarmería. Es solamente que para dejarlo en acta, presidenta. Gracias, diputado Pulgar. Bueno, hay otra comisión también que está investigando, en general está investigando también lo que es el sistema carcelario, pero que está, por lo que yo he visto, un poco más general. Nosotros acá tenemos el mandato que va, como digo, se extiende a otros recintos también, pero va específicamente a lo que ocurrió, claro, lo que ocurrió a partir del 7 de mayo, pero que bien tiene que ver con los beneficios a quienes son presos mapuche o de grupos diferenciados, grupos de especial interés, que se denominan, de acuerdo a lo que nos han entregado aquí la información del subsecretario de Justicia y de Gendarmería propiamente tal, de la institución, no de los gremios, que ahora estamos en ese segmento, digamos, de la representatividad de la organización de los gendarmes. No sé si en la otra comisión han llegado con mayor facilidad, que también es en relación a lo mismo, digamos, porque en el fondo es que ellos digan su opinión y nos cuenten de cómo han ido surgiendo y cómo se desarrollan finalmente la normativa al interior de las cárceles. Así que, bueno, pero vamos a escuchar a don Alexis. Antes le voy a dar la palabra a la diputada Navellán. Gracias, presidenta. Sí, mire, yo percibo, en general, yo no sé si por la manera de funcionar, por el hecho de que hay tantos gremios dentro de Gendarmería, de repente cierto temor a represalias internas desde Gendarmería. Eso es un poco lo que yo percibo. Y de hecho se han dado casos como eso. Entonces eso obviamente también inhibe a las personas que están dentro de Gendarmería, porque finalmente la comisión pasa, pero ellos quedan, y los que sufren las consecuencias al final del día son ellos. Entonces eso también a lo mejor es algo que, no en esta, pero sí en la comisión que tenemos, que preside el diputado Pulgar, es algo que de alguna forma vamos a tener que ver cómo dar las garantías para que efectivamente la información sea transparente y fluya. Ese es el punto. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Navellán. Y sí, me parece que es de suma importancia y relevancia que digan lo que ocurre desde esa perspectiva, y efectivamente se siente y hay una percepción, a lo menos una sensación de que, claro, no se atreven a decir o no se van a atrever a decir las cosas tal cual por diferentes consecuencias que pudiesen tener. Ahora, cuando son dirigentes, a mí me parece que sí tienen que representar precisamente a sus representados, digamos, y eso es lo que vamos a esperar que es lo que ocurre hoy día. Así que vamos a dar la bienvenida a la diputada Erika Ñanco también, que se suma a esta comisión. Sí, Camila, ¿quién será? Ahí se nos está conectando, sí, hay un nuevo funcionario ahí de Gendarmería, que está con el logo de Camila. Señor, ¿se puede identificar usted que se conectó por un computador de Camila? Sí, teniente primero Omar Monzón. Ah, él es. Monzón. Bien. Ya. Bien, Gracias. entonces vamos a dar la bienvenida también a el representante de la Asociación de Gendarmería Técnicos Profesionales de Chile de Cautín, don Omar Monzón, que también está presente. Así que muy buenos días, los saludamos. Buenos días.
Bueno, vamos a partir entonces ofreciendo la palabra a don Alexis Parra, representante de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Araucanía. Don Alexis Parra. Señora Presidenta, muy buenos días. No sé cómo se escucha. Bien, se escucha bien. Gracias. Mire, yo la estaba escuchando atentamente desde el inicio y de verdad creo yo que hay un temor evidente de los representantes de las asociaciones de participar en estos eventos, toda vez que las consecuencias posteriores a ello puede ser bastante complejo, tanto a nivel institucional, que como dijo por su intermedio, señora Presidenta, la señora diputada Gloria Navillán, existen obviamente sumarios abiertos en varios aristas del tema de lo ocurrido, donde yo también estoy siendo investigado por ello. Entonces, obviamente existen situaciones que a uno lo inhiben en participar o poder entregar con mayor claridad los antecedentes en esta comisión. Y sin duda, la semana pasada cuando me contactaron, obviamente yo quiero participar y aportar, pero tal vez también quiero que se entregue la garantía en el sentido de no haberme afectado en forma posterior después de participar en esta comisión. Yo creo que por ahí pasa muchas veces la negativa, y no es que nosotros no queramos participar, nosotros lo que más queremos es aportar para que esto mejore, pero dadas las condiciones actuales en la zona principalmente, a uno lo inhibe, por supuesto. Eso es, señora Presidenta. Quería aportar en primera instancia. Bien, o sea, bueno, por lo que nos señala don Alexis Parra, estamos en la situación que estamos mencionando previamente, porque señalan que se inhiben por las razones que ya nos han señalado. Vamos a esperar que en base entonces a las preguntas que puedan surgir, usted nos diga entonces en cuáles, o sea, y usted tiene la libertad en este caso para también entregar los antecedentes, porque ya es una decisión personal respecto a cómo puede afectarse su carrera también funcionaria o su vida también y suya y de su familia en lo que se viene más adelante, naturalmente. Sí, tiene la palabra diputada Navillán. Gracias, Presidenta. Sí, justamente por eso mismo es que hay muchas personas de Gendarmería que en el fondo creen que es más fácil para ellos dar un testimonio en una sesión en la región. De una u otra manera sienten que ahí está un poco más garantizado. Entonces, para que tomemos eso en consideración, y en una de esas, en vez de hacer tan al final la sesión en terreno que teníamos pensado, a lo mejor hacerla un poco antes, Presidenta. Gracias. Gracias, diputada Navillán. Sí, vamos a tomar en consideración eso. A mí me parece que, francamente, una sesión, a no ser que sea secreta, la información igualmente es conocida, es pública, y el que lo hagan acá o en la región, no veo la diferencia en que tengan menos. Es que si es sesión es pública y tiene que transmitir. Bueno, pero lo vamos a considerar. Tiene la palabra la diputada Ñanco y luego le vamos a dar la palabra a don Omar Monzón. Tiene la palabra diputada Ñanco. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludar a todos los presentes, también a quienes nos acompañan telemáticamente, agradecerles por su presencia. Yo la verdad creo que, atendiendo a la moción de la diputada Navillán, no me parece de buena forma, ni me parece que sea la mejor opción deber sesionar en esta comisión en la región, definitivamente, porque creo que si podemos discutir los temas de manera telemática y se pueden conectar las personas incumbentes, es mucho más asequible para todas y todos, en vez de estar sesionando en la región cuando sabemos que eso podría traer muchos más conflictos. Bueno, eso lo dejamos de ver, lo vamos a ver en las sesiones posteriores, porque habíamos acordado incluso ya hacer una sesión de ir a terreno
pero vamos a ver que también una visita o visitas inspectivas o de otra naturaleza también a los penales, particularmente en la región de la Araucanía. Pero vamos a continuar con nuestra sesión y vamos a dar la palabra entonces ahora al representante de, en este caso, la Asociación de Gendarmerías Técnicos Profesionales de Chile, don Omar de Cautín, don Omar Monzón. Tiene la palabra, señor Monzón. Primero que todo, ¿cierto? Buenos días a todos los presentes, señora presidenta. Me sumo a las palabras de mi suboficial Alexis Parra, ¿cierto? Estamos llanos a cooperar, a entregar informaciones que ustedes soliciten, pero sí está el temor de participar en estas reuniones que en algún momento se nos puede haber afectado, ¿cierto?, nuestra familia o nuestra integridad laboral. Entonces, como bien dice ahí mi suboficial, está ese temor, pero sí estamos con ganas de participar y de entregar las informaciones que ustedes necesitan. Bueno, gracias, señor Monzón, para dar agilidad a esta comisión, que tengamos también resultados. Entonces voy a ofrecer la palabra a los señores y señoras diputados que hagan las preguntas y luego ustedes respondan en la medida en que estén dispuestos a ello y vamos a seguir avanzando entonces durante la sesión y luego vamos a ir tomando algunas resoluciones. Ofrezco la palabra, entonces tiene la palabra la diputada Gloria Navellán. Muchas gracias, presidenta. A ver, esta pregunta se las quiero hacer a los dos, pero obviamente que es un tema que se ha dado más en Malleco que en Cautín. Hemos visto que en diversas ocasiones, desde ya hace muchos años, yo diría que hace por lo menos 15, se produce una dinámica que consiste en huelgas de hambre de personas que están internas en alguno de los recintos penitenciarios de la provincia de Malleco o también de la provincia de Cautín. Esta huelga de hambre de alguna forma deriva en conversaciones bastante políticas en general, donde interviene claramente el Ministerio de Justicia y en algún momento de esta dinámica se llega a acuerdos que normalmente son firmados por el alcaide del recinto penitenciario en cuestión y representantes de las personas privadas de libertad de origen mapuche, y acuerdo mediante el cual se determina ciertos traslados, por ejemplo, de personas privadas de libertad desde un centro penitenciario a un set o desde una comuna a otra comuna, y esto es una dinámica que lleva, yo diría, por lo menos unos 15 años, según lo que yo recuerdo por lo menos. Pero yo la primera que me acuerdo fue justamente cuando el diputado Radjev, que está ahí conectado por Zoom también, era gobernador de Malleco, y recuerdo que esa fue por lo menos la primera que yo recuerdo en que se dio esta dinámica, y esto no ha parado en el tiempo, se ha transformado en algo bastante habitual. Entonces la pregunta es, y esto a pesar de que muchas veces el informe técnico de, por ejemplo, el SET que va a recibir a la persona que está privada de libertad y que está pidiendo el traslado, no está de acuerdo con el traslado, pero finalmente el tema se acomoda y de una u otra manera se baja la huelga de hambre mediante esta medida de presión. Ahora, el tema es que efectivamente un acuerdo de este tipo, firmado por personas particulares que están fuera del recinto penitenciario, como serían los dirigentes mapuches que firman estos convenios, por una parte, y por otra parte el alcaide del centro penitenciario determinado, es algo bastante curioso, por decirlo menos, que lo hemos visto con el subsecretario del Interior y que está como que rayando en la legalidad, o ilegalidad más bien, pero se da. La pregunta es de qué manera ustedes, que son los que están a cargo en el día a día con estas personas que están privadas de libertad, viven esta presión. Eso es lo que quiero preguntar, la vivencia de ustedes de la presión que se ejerce para lograr
en el fondo los objetivos que las personas de origen mapuche privadas de libertad quieren cuando se ponen en huelga de hambre. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Tiene la palabra el diputado Pulgar. Muchas gracias, presidenta. Y quiero hacer una pregunta muy específica a los invitados, darle la bienvenida y preguntarle si dentro de estos apremios ilegítimos, estas persecuciones que eventualmente, por lo que escriben algunos, son constitutivas de delito, si ellos, los funcionarios, a través de manera personal o a través de los gremios, han presentado denuncia al Ministerio Público directamente o han generado ustedes como asociaciones algún mecanismo directo para que estas denuncias sean investigadas por la Fiscalía y no pasen directamente por las policías, en el entendido que uno puede denunciar en la PDI, en Carabineros y directamente en la Fiscalía. Quería preguntar eso solamente. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Pulgar. Tiene la palabra la diputada Clara Zagardía. Tiene que encender su cámara, diputada. Gracias, presidenta. Saludar Bien, por intermedio a todos y también a los invitados. En el inicio de su alocución, el señor Alex Parra habló del temor que tienen por las represalias. Entonces, no me quedó claro si las represalias son de la institución, son de la ciudadanía, si son de los familiares de los reos o si son de sus colegas por haber hecho así, porque cualquiera sea estas represalias, no están bien en un Estado de Derecho donde tenemos libertad de expresarnos y sobre todo ante una institución como es el Congreso, que se supone que es la visión más clara de lo que es el Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, porque si esa es la institución, pueden recurrir a los diputados y a los que han sido llamados y hacer sus reclamos o denuncias. Si es en la vecindad, como dijo el diputado Pulgar, si son a terceras personas, pueden hacerse las acciones penales, pero yo creo que es un mal entender el Estado de Derecho en uno quedarse callado por temor a represalias. La justicia existe, el Congreso existe, las instituciones existen. Y si es la institución, muy mal, porque tendría que cambiarse. La institucionalidad está primero y a quienes tienen que proteger es a sus funcionarios, independientemente si sean institucionalizados o no sean institucionalizados. Entonces, eso quisiera la aclaración. ¿De quién es la represalia exactamente? Que ellos, para tener temor de estar en estas conversaciones con nosotros, porque son conversaciones con nosotros para nosotros dar las recomendaciones necesarias. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada Zagardía. Tiene la palabra la diputada Erika Ñanco. Muchas gracias, señora presidenta. Primero, me gustaría recalcar que la situación que existe con los presos mapuches, principalmente el módulo de comuneros y el SET, distintos SET a nivel nacional, es un asunto de Estado. Como asunto de Estado debe tomarse como tal. Esto no responde a un gobierno en específico. Lo hablo de partida porque hablar de beneficios cuando se trata de presos mapuche es un error. Es un error considerando que son derechos que se tienen que exigir bajo el convenio 169 de la OIT, convenio al cual Chile ha ratificado. Este asunto de Estado no solamente se ha tratado con este gobierno, sino también con gobiernos anteriores, y en ese sentido, mi pregunta va directamente hacia los acuerdos que se llegó con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y los comuneros mapuche. Estos acuerdos se han tenido que aplicar y se han tenido que resolver durante este gobierno. Por eso mi pregunta va a ¿cuál es el origen de los acuerdos que aplican el convenio 169? ¿Qué piensa de los acuerdos que llegó el exministro Larraín en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera? Por otro lado, también me gustaría recalcar que es necesario saber qué necesita Gendarmería para tener una mayor seguridad en su situación penitenciaria, y no solamente hablando en específico de la situación de los presos mapuches, sino también a nivel general de todos los presos que les toca atender,
entendiendo que la población penal es mucho más grande que solamente el módulo de comuneros. Por ello, me gustaría preguntar qué necesitan ustedes para tener una mayor seguridad en su situación penitenciaria, como vestimentas, implementos, por ejemplo, o inclusive hablando en términos de salud mental, considerando que hay una tasa que la verdad la desconozco, pero quizás también ustedes tienen que sufrir con este cargo de salud mental. Yo al menos tengo conocidos ex gendarmes, jóvenes que a los 19 años entraron a la escuela de gendarmería, empezaron a trabajar y lamentablemente luego se suicidaron debido a la sobrecarga y a la presión que significa trabajar en los recintos penitenciarios. Eso me ha tocado vivenciarlo con amigos, lamentablemente, que han fallecido debido a esta situación. Por eso me gustaría preguntar qué elementos, por ejemplo, ustedes podrían considerar necesarios para su mayor seguridad, tanto en términos materiales como en términos inmateriales, abocando como a su salud mental. Sí, muchas gracias, diputada Ñanco. Tiene la palabra diputada Navellán y después vamos a la respuesta, sí. Gracias, presidenta. Un poco para contextualizar lo planteado por la diputada Ñanco, quiero hacer referencia al dictamen de Contraloría E2785-12N22 del 18 de noviembre del 2022, mediante el cual Contraloría determinó que habían ciertas medidas determinadas por decretos del ministro Larraín en época del expresidente Piñera, que la Genchi debía abstenerse en lo sucesivo de aplicar, puesto que claramente no formaban parte de lo que correspondía, dado que sin duda el 169 establece ciertas cosas bastante vagas por lo demás. También lo vimos con el subsecretario de Interior, ese tema. Desgraciadamente en esa ocasión no estaba la diputada Ñanco acá, y descubrimos ahí que hay un vacío legal bastante grande, pero además, por ejemplo, el hecho de que la huelga de hambre es una falta grave, que es algo que uno de los decretos del exministro Larraín de alguna manera planteaba que no era así, pero el decreto de Contraloría es muy claro al explicar que efectivamente la huelga de hambre siempre, sean mapuche, colombiano, chileno, venezolano o lo que sea, es una falta grave y como tal amerita una sanción por parte de Gendarmería, y por lo tanto Gendarmería debe abstenerse de actuar en esos aspectos mencionados en este decreto, en esta resolución, de funcionar como lo había determinado el dictamen del decreto del ministro Larraín. Gracias. Gracias, diputada Navellán. Bueno, yo quisiera también hacer algunas consultas. Y claramente aquí todos sabemos que está el convenio 169, el cual Chile adhiere, pero aquí lo que estamos precisamente investigando es cuál es el límite y dónde se puede haber sobrepasado ese límite respecto a condiciones, para no ponerle beneficios, pero o condiciones sobre las cuales se excedieron en otorgar ciertas garantías o, en este caso, por ejemplo, traslados u otras situaciones cuando no estaban dentro de la normativa. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque aquí estamos investigando un hecho que ocurrió, partió de eso la comisión, pero bien ya lo planteamos, que se extiende a lo que pueda ocurrir incluso en otros penales. No estamos limitados nosotros a poner esos temas también acá en la comisión, pero fue a propósito de lo que ocurrió el 7 de mayo en la cárcel de Angol, en donde hubo gendarmes que estuvieron secuestrados, así se calificó, secuestrados por los presos. Entonces, ese es un hecho grave, gravísimo, y a mí me gustaría que acá los representantes de Gendarmería nos pudiesen decir qué es lo que ocurrió y cuáles han sido las medidas que se tomaron, cuáles fueron las sanciones que se ejercieron sobre las personas que cometieron estos hechos, en qué etapa va. El subsecretario algo señaló, pero a mí me parece que no con el grado de profundidad que debiese haberlo hecho, pero acá, en el caso de ustedes, que nos den su visión respecto a eso, y que el señor Parra manifestó que él también estaba en un sumario, algo así le entendí, qué acciones son o de qué han sido sujetos ustedes
producto, o personas que estaban ese día ahí de Gendarmería, después de este hecho, que fue el que dio, como digo, origen a la comisión y del cual necesitamos tener más información. Entonces, saber por qué está en sumario, de qué se trata eso, el señor Parra, qué represalias son las que han tenido, ya lo plantearon algunas colegas, sobre su actuar o haber entregado información en algún momento, y también a mí me gustaría que nos puedan ilustrar sobre beneficios en el caso de traslados a centros abiertos, por ejemplo, en el caso de la comuna de Cañeto, la provincia de Arauco, por ejemplo, puntualmente el caso de don Víctor Yanquileo, que fue trasladado al set de Cañete, donde también hubo ahí situaciones de entrega, ingreso de alcohol, de situaciones también de violencia con respecto a gendarmes. No solo él es uno de lo que estoy señalando, uno de los reclusos, digamos, internos, sino que también otros, porque hay más, pero particularmente en el caso de Víctor Yanquileo, donde en otra comisión, donde yo planteé esto y nos entregaron las actas que se hacen por parte del recinto donde está la persona, por parte del recinto donde va a llegar, luego hay un acta en conjunto en donde en ninguna de ellas señalaba que era positivo el traslado, y sin perjuicio de ellos se trasladan igual. Entonces aducen a una excepcionalidad, pero ¿hasta qué punto esa excepcionalidad se transforma finalmente en una cuestión que no es extraordinaria, sino que se hace parte como de lo normal, del reglamento o de las condiciones a evaluar al minuto de ejercer estos traslados? A mí me parece que eso no está para nada claro. Entonces nos gustaría, y yo le pregunto eso particularmente, ¿cuál es la visión de usted respecto a estos traslados también, que además se han hecho fuera, que eso sí se entiende un beneficio, porque se entiende un beneficio intrapenitenciario, al cual tiene que optar la persona, pero que no habiendo cumplido incluso el plazo en el cual se puede optar, que es la mitad más uno, o la mitad de la condena, se puedan optar, y sin perjuicio de ello, y por eso digo, el caso de Víctor Yanquileo, de acuerdo a los informes que hay, no estaban esas condiciones, y estaban los informes negativos también. Y sin perjuicio de ello, ocurrió igualmente los traslados. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no se está cumpliendo finalmente la normativa y lo que es el Estado de Derecho, y eso es lo que necesitamos acá, tener antecedentes para clarificarlo. Ofrezco la palabra a don Alexis Parra, entonces, no sé si tomaron nota de las consultas de cada uno de los señores diputados y diputadas para que nos puedan ir, por favor, respondiendo. Gracias, señora presidenta. Bueno, voy a empezar. El tema de las presiones que nosotros a diario vivimos es una situación compleja que muchas veces nosotros por nuestra labor estamos expuestos. Sin embargo, en la zona de conflicto, sin duda, eso se acrecenta. Toda vez que muchas veces en la unidad penal de Angol, principalmente, ocurre que se nos bloquean los accesos, principalmente a la salida. Muchas veces nosotros tenemos hora de ingreso, pero no sabemos a qué hora podemos salir, toda vez que tenemos un solo acceso al establecimiento penal, y eso, por cierto, dificulta nuestros movimientos de desplazamiento. Entonces, la presión constante que se vive a diario en el establecimiento penal es muy alta para todo el personal. Y eso muchas veces va desencadenando en uso de licencias médicas, evidentemente, el desgano del personal trabajar en esta unidad penal, toda vez que hay muy poca gente que quiere trabajar en esta unidad penal, o hay mucha gente que llega a esta unidad penal y después de unos par de meses busca de alguna forma el personal salir del establecimiento, toda vez que no están las condiciones dadas para poder hacer nuestro trabajo. Si nosotros no pedimos nada más que nos dejen hacer nuestro trabajo como corresponde bajo la normativa vigente. Entonces las presiones son extremadamente altas, el agotamiento mental que se da, y físico también, por el déficit de personal que existe en esta unidad penal, atendiendo lo anterior, que el personal no quiere venir a esta unidad penal. Entonces es una constante en el tiempo, ya por muchos años hay un desgaste evidente en el personal que
que en definitiva se traduce en que diariamente uno ve las caras del personal, porque uno ya los conoce como personal antiguo, sabe que el funcionario anda mal, que no quiere llegar a trabajar muchas veces, o que si lo manda para estos sectores, el funcionario busca la forma de cambiar, no ir a un módulo X, porque evidentemente le trae un problema psicológico durante su jornada laboral. Eso es evidente y es a correr del tiempo, de muchos años ya que nos viene ocurriendo. Ahora también quiero pasar el tema de los apremios o amenazas que nosotros muchas veces se reciben en los establecimientos penales. Esos principalmente se canalizan a través de las jefaturas de unidades y van vía parte de denuncia al Ministerio Público, y ahí empiezan las investigaciones de las amenazas muchas veces, que muchos de acá nosotros hemos sido amenazados, lo personal también he sido amenazado, se han hecho investigaciones, han habido condenas también a raíz de lo mismo. Entonces son realidades que nosotros vivimos. También me voy a referir a las represalias que me refería anteriormente al inicio, y esas principalmente son represalias a nivel institucional, que evidentemente, como les manifestaba, son a nivel institucional y de la ciudadanía, por supuesto, porque uno vive en la zona y uno está expuesto a poder ser eventualmente atacado en la vida pública, y eso es una realidad que lamentablemente nosotros vivimos. El tema a nivel institucional, el tema de sumario, en lo personal, los dirigentes de acá de la zona estamos involucrados en sumario, no precisamente del 7 de mayo, sino que con antelación a través del año 2022, en un famoso acuerdo que se llevó con el director regional anterior de la época, y ahí nos vimos involucrados en sumario administrativo, que hasta el día de hoy, la semana pasada, nuevamente me vinieron a tomar declaración por esos hechos, y evidentemente eso es una forma de amedrentar desde la institución hacia el personal, hacia los dirigentes que en su momento sacamos la voz. Entonces, esas son represalias que nosotros vivimos y que sin duda nos afecta o nos va a afectar laboralmente, porque estamos propensos a ser eventualmente sancionados, y eso es una realidad. También lo que se refería la señorita diputada respecto a nuestras necesidades. Claro, tenemos muchas necesidades evidentes en base a tecnología, principalmente en lo que es a revisiones de toda la población penal, que nosotros tenemos que aún en las cárceles del sur prácticamente hacer las revisiones de tipo corporal en forma manualmente, y eso para nosotros es inclusive hasta desagradable realizar esos procedimientos, y para ello nosotros necesitamos tecnología, escáner, equipamiento detector de metales, que evidentemente va a ser una situación de mejoramiento tanto para nuestra labor como funcionarios, sino también para las personas que visitan, que no se verán expuestas a de alguna forma, entre comillas, toqueteo que realiza el personal masculino a la persona de su mismo género, y el personal femenino a su género. Entonces eso también sería una enorme ayuda, que nosotros pudiéramos tener la tecnología suficiente, con los equipos adecuados, uniforme para el personal. Evidentemente nosotros, la inmensa mayoría del personal debe adquirir su uniforme a través de empresas que los venden. Los compramos los uniformes, muchos de ellos, porque llega cada cierto tiempo un equipamiento y no es suficiente para el desarrollo diario de nuestras labores. También necesitamos equipos o duplas psicosociales que atiendan al personal a través del desgaste o de la presión psicológica que a diario vivimos en los establecimientos penitenciarios. Y lo último, respecto a las sanciones o hechos que ocurrieron después del 7 de mayo, bueno, en definitiva, el 7 de mayo, si bien es cierto, a raíz de ese grave hecho que ocurrió, hay un antes y un después en ese sentido, toda vez que de alguna forma se enrieló o se empezó a actuar de acuerdo a lo que está normado. Y eso lo quiero dejar muy bien claro yo, que en ese sentido, que nosotros lo único que queremos es que
todos los procedimientos se ajusten a la norma. O si hay personas, o en el caso mismo de la etnia mapuche, nosotros siempre hemos pedido que el reglamento, el 518, que nos regula los establecimientos penitenciarios, hace rato creo yo que tiene falencia en el sentido que no se ha actualizado, y eso nosotros lo hemos pedido para que se actualice y nos entreguen de alguna forma las herramientas actuales normativas para nosotros poder proceder de acuerdo a las circunstancias actuales. Eso es lo que queremos, que nos entreguen las herramientas administrativas en este caso para nosotros poder operar. Toda vez que lo único que queremos hacer es operar en base a normas, no en base a criterios muchas veces de las jefaturas de turno, los directores regionales de turno, que sabemos que el criterio de uno no es igual a otro y evidentemente muchas veces ese criterio se puede transformar en un descriterio también. Entonces eso eventualmente nosotros queremos que eso se norme y se nos diga, ¿sabe qué? Con esto ustedes pueden operar, aquí tienen que regularse, y nosotros evidentemente vamos a hacer nuestra labor con gusto en base a esa normativa. Eso es, señora presidenta, por mi parte. Tiene la palabra el diputado Pulgar y luego la diputada Navellán. Gracias, presidenta. A nuestro invitado preguntarle al suboficial Ramos, parece, al teniente Parra. Sí. Monzón. Al suboficial Monzón. ¿Parra? Sí. Sí, el señor Parra, el suboficial Parra. Sí, suboficial Parra, ¿cuándo fue la última vez que tuvo práctica de tiro usted en la institución? La misma pregunta al teniente, por favor. Gracias, presidente. En lo personal, anualmente se hacen prácticas de tiro, pero esas prácticas de tiro siempre van abocadas al personal que trabaja en guardia armada, seguridad perimetral, personal de las UCEP que trasladan internos, pero en lo personal, que yo no trabajo en esas áreas, yo creo que fácilmente es en 20 años de los 27 años que voy a tener, 20 años que no hago una práctica de tiro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Diputada Navellán. Gracias, presidenta. Una pregunta. Considerando los acuerdos a los que han llegado los distintos alcaides y un poco lo que planteaba el suboficial Parra en términos de que dentro del reglamento no hay una claridad de cómo actuar, sino que al final se actúa de acuerdo al criterio del alcaide de turno en el momento del turno, como quien dice. Yo quisiera saber, para lo que es revisión de las visitas, para lo que es horarios de las visitas, para lo que es frecuencia de las visitas a los internos en los distintos centros penitenciarios y SET. Yo quisiera preguntar si hay alguna diferencia entre la población general y ciertos grupos de la población penal. ¿Y quién regula esto? ¿En qué parte del reglamento esto está regulado? De manera súper específica, que las visitas sean con la frecuencia X distinta a las anteriores, que la frecuencia de las visitas sea distinta que las anteriores, y especialmente que la revisión de las personas que entran a visitar a internos sea distinta entre un grupo y otro. Me gustaría saber si es que efectivamente son distintas y dónde en el reglamento está eso escrito. Gracias. Sí, gracias, diputada Navellán. Yo quisiera preguntar al señor Parra, y que sea bien preciso cuando dijo que estaba en sumario, insisto en ello, en sumario administrativo por lo que ocurrió el 2022, es decir, por el acuerdo que se firmó el 2022, pero que no y en qué estado está, por qué fue sumariado, por estar en contra de ese acuerdo, por haber dicho algo, haber ejecutado alguna acción. Me interesa que nos pueda especificar, porque esto es del 2022, estamos a 2023, ya un año, tener como la precisión de qué es lo que ocurre con ese sumario particularmente, y también le entendí, o así lo percibí, que después a propósito de los actos del 7 de mayo, ahora usted señaló que se estaba como enrielando, dijo, la situación. Entonces, eso quiere decir que ahora, desde esa fecha, estamos a octubre, de mayo a octubre, usted considera
o advierte que sí se está cumpliendo ahora la normativa o los reglamentos, más allá de la necesidad de adecuar lo que usted planteó también del 518 o de actualizarlo. Esa es mi consulta, señor Parra. Muchas gracias. Tiene la palabra. Tanto usted como el señor, el otro apellido, el otro dirigente también, si quiere agregar algo al respecto, puede hacerlo. Gracias, señora presidenta. Precisamente el tema del sumario del año 2022 obedece a una reunión que tuvimos con el director regional de la época, en donde como dirigente le precisamos las inconveniencias que tenía que el acuerdo para el personal, toda vez que nosotros no contábamos con la dotación de funcionarios para concretar ese acuerdo. No es que de alguna forma nosotros no cuestionábamos aquel acuerdo, sino que más bien nosotros no estábamos en las condiciones de llevarlo o ejecutarlo en las condiciones que se había firmado. En ese escenario fuimos sumariados todos los dirigentes presentes, a raíz eventualmente por haberle faltado directamente el respeto a la autoridad regional, por haberle dicho lo inconveniente que era haber firmado aquel acuerdo. Y hay personal sumariado ya hace más de un año. Respecto a los hechos, después del 7 de mayo, sí, si bien es cierto, de alguna forma se dio cumplimiento a lo reglamentado, que era principalmente los horarios de encierro, enmarcado con igualdad a la demás población penal, el tema de también el tema de las encomiendas también se normó de alguna forma, porque hay una nómina de encomienda, toda vez que nosotros no teníamos claridad en lo que podía ingresar, lo que no podía ingresar, las cantidades que ingresaban, cuánto era de uno, cuánto era de otro, y eso de alguna forma también se normó a nivel interno, y eso por supuesto facilita nuestra función. Toda vez que, como le indicaba anteriormente a ello ocurría a través del criterio de la autoridad o jefatura de turno. Entonces eso ya de alguna forma se normó, y eso para nosotros es beneficioso, que se nos entregue las reglas claras el cómo operar en la unidad penal. Respecto a lo que opina la señora diputada Gloria Navillán, respecto a las revisiones de visita, por supuesto, como le indicaba anteriormente, nosotros tenemos un déficit tecnológico en ese ámbito, toda vez que a nosotros nos dificulta de sobremanera llevar a efecto estas revisiones en forma táctil o manual, lo que sin duda sería mucho mejor y más minucioso a través de un equipo de escáner u otro medio tecnológico que nos colabore en aquellos procedimientos. Eso es, a de rato, señora presidenta, mi respuesta. Bien, tiene la palabra la diputada Navillán. Gracias, presidenta. Mi pregunta fue súper específica, su oficial. Mi pregunta fue, ¿hay alguna diferencia en la revisión de las visitas de las visitas a la población penal común y corriente en comparación con las visitas a presos de origen mapuche en la cárcel de Angol? ¿Hay alguna, por ejemplo, a las personas que llegan de visita a la cárcel de Angol con una manta, se les puede revisar o no permiten que se les revise por el hecho de ser autoridades mapuche o por el hecho de ser, no sé? Yo pregunto si hay una diferencia, porque yo entiendo que hay una diferencia entre las visitas a la población normal y las visitas a personas de etnia mapuche que están privadas de libertad. Y quisiera saber si esto es efectivo y si es así, en qué parte del reglamento esto está normado. Muchas gracias. Sí, gracias, diputada Navillán. Yo quisiera preguntar respecto al cuando el señor Parra señalaba que ahora se había de alguna manera enrielando la situación, normando y no dejando a la autoridad a criterio de la autoridad de turno. En las reuniones, en las sesiones anteriores, con los directores de gendarmería en cada uno de sus estamentos, nos plantearon desde el director nacional hacia abajo que finalmente habían decisiones que las tomaba el alcaide.
el jefe de la unidad respectiva. O sea, en el fondo baja la responsabilidad y la decisión y se la otorgan al alcaide, porque él como que evalúa la situación de acuerdo a lo que está ocurriendo en el momento, a los criterios, a las presiones, me imagino yo también en su momento. Él es el que está viviendo el día a día y le dejan a él. Entonces, son dos opiniones que se contrastan acá, porque antes nos dijeron que dependía y que finalmente, y estaba acá el director de la unidad de la Araucanía, el director regional, o era la unidad de la, ¿cierto? Era el regional, y señalaron que era así, que finalmente el alcaide, el jefe de cada uno de los recintos, al final tomaba decisiones. Entonces, usted plantea que se está enrielando y que generando una forma ya de unificar. Me gustaría que nos diga si es así, o sea, qué tanta margen tienen los alcaides para tomar estas decisiones. Y en relación a lo específico, lo que ocurre en los recintos, entendiendo lo del 169, entendiendo digamos, el tema de la cultura o de lo que es mantener algunas condiciones que son afines a la cultura propia, en este caso el pueblo mapuche, respecto al faenamiento de animales que ocurren o han ocurrido al interior de los recintos. ¿Qué hay de eso? Que nos diga efectivamente, para hacer cierta ceremonia, rogativa incluso. Entonces, que nos comenten cómo ha ocurrido eso, cómo se da eso, y si ustedes advierten ahí que también hay un excederse en lo que corresponde a lo que es entregar estas facultades o estas posibilidades respecto a lo que tiene que ver con manifestar una cultura o costumbres y tradiciones propias en este caso de un pueblo, que es el pueblo mapuche. Y me gustaría que el señor Monzón también nos pudiese ilustrar, y en el sentido de lo que hemos planteado varios diputados, que nos pudiera responder también para que entregue su opinión respecto a lo que estamos planteando. Pero antes le voy a dar la palabra antes de dar la palabra a los dirigentes de Gendarmería de los gremios, le voy a dar la palabra a la diputada Erika Ñanco. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, no me gusta que queden cuestiones como verdades instaladas en esta comisión, verdades que no son así. Claramente necesitamos la opinión de Gendarmería para que pueda refutar o afirmar si las declaraciones de la diputada Navillán son o no correctas, por su intermedio, presidenta. Sin embargo, estas preguntas, la verdad, puedo responderle inclusive yo como ciudadana común y corriente. En mi pasado, siendo ciudadana común y corriente, ciudadana mapuche que apoya la causa mapuche y que ha ido a ver a distintas personas que han caído por distintas causas a las distintas cárceles de todo Chile, en mi trayectoria de activista y de mujer mapuche que coincide con la causa y que apoya la causa, la verdad es que jamás me tocó haber tenido un trato especial en la medida en la cual yo fuera a visitar a nuestros pulamien, todo lo contrario. Quiero dejar bastante explícito eso, porque me revisaban completa. Entonces, y con completa me refiero a completa, con todo lo que significan las palabras de completa. Entonces me parece un poco irresponsable afirmar que existen tratos especiales a la hora del ingreso de las cárceles de las distintas personas que van a visitar a los presos mapuches, o que tienen una diferenciación en el horario, porque la verdad es que eso no es así. O sea, todos los elementos que yo tomaba o que iba a llevar a mis pulamien como comida, por ejemplo, eran revisados al ingresar a la cárcel, al ingresar al módulo. Y esto yo se lo digo, diputada, yo se lo digo, diputada, no como diputada, sino como ciudadana mapuche, como ciudadana que ha ido a visitar a las personas que están en las distintas cárceles. Pero yo estoy respondiendo, diputada, sí, yo sé que no le interesa, pero no me interesa que no le interese, porque la verdad es que yo estoy haciendo un comentario en base a mi experiencia, que no es una experiencia que surja desde el año 2021 cuando fui diputada, a diferencia de usted. Es una experiencia que surge desde mi activismo político y mi adhesión a la causa. Desde esa perspectiva, quisiera también preguntarle a los gendarmes si es que, dadas las condiciones de
supuesta vulnerabilidad que existe en el penal de Angol. Yo entiendo que la pega de Gendarmería es una pega bastante compleja y difícil y que tienen que lidiar día a día con la violencia, básicamente, pero eso no es un tema que se dé solo en el módulo de la cárcel de Angol. Esto es una cuestión a nivel general, es una cuestión que nosotros tenemos que cuestionarnos de partida, cómo es el sistema penitenciario en Chile, que la violencia se fomenta, que no existe aún un mecanismo de poder sacar a la gente de este círculo vicioso que es las cárceles, básicamente. Ahí podemos entrar a toda una discusión de lo que es el sistema penitenciario y de cómo se penaliza la violencia en Chile. Y de cómo también podemos cuestionar que siempre llegan a estos espacios personas de origen humilde, que por supuesto están en esos círculos de violencia, en su mayoría. Por tanto, quisiera preguntar, dadas las condiciones en las cuales ustedes están en los módulos, ya sea módulos de comuneros u otros módulos de las cárceles de Angol, por ejemplo, quizás preferirían ustedes que los trasladen a otras cárceles en Santiago, por ejemplo, donde quizás, digo yo, eventualmente podría haber una disminución de la violencia o de este enfrentamiento directo que podrían eventualmente tener con la gente que está en estos recintos penitenciarios. Creo que sería importante considerarlo y saber si es que quizás su trabajo se les acomodaría mucho más en cárceles más grandes, en Santiago, Colina 2, por ejemplo, Colina 1, solo por dar algún ejemplo, o en Rancagua, qué sé yo, por dar solo algunos ejemplos. Eso. Gracias, diputada Ñanco. Vamos a dar la palabra a la diputada Emilia Nullado y después vamos a pasar a los representantes de los gremios para las respuestas, porque ya estamos con el tiempo más o menos justo, a no ser que alguno de los diputados acá tenga otra petición de palabra. Entonces le damos la palabra a la diputada Emilia Nullado. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Agradezco la posibilidad que estén los representantes y dirigentes de Gendarmería hoy día exponiendo. Lo esperábamos la semana pasada. Yo entiendo que cuando se es dirigente se tiene mucha claridad de las diversas normativas y leyes que existan, y en particular ustedes respecto al reglamento penitenciario. Pero también me queda la duda, y esa es mi pregunta, ¿qué conocimiento tienen respecto al convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia el año 2009 y que también durante el año 2019 se empezó a desarrollar un trabajo coordinado con la administración del presidente Piñera, y en los cuales también Gendarmería tuvo una activa participación y sus dirigentes? Pero considero que a la altura, cuando la diputada Navellán ha llevado de manera permanente la situación que ocurre prácticamente de las vocerías de ustedes, creo que me preocupa, porque lo que ella señala es prácticamente un desconocimiento absoluto y no la aplicación del convenio 169. Los pueblos indígenas en Chile tienen ese avance, por lo tanto también tiene que haber esa distinción, lo cual eso no se traduce en un privilegio. Por el contrario, es un derecho. Entonces, cuando los dirigentes saben mucho de diversas normativas, están permanentemente preocupados, prontamente viene la consulta para poder determinar con mayor precisión y que ésta pudiera quedar reglamentada en el reglamento penitenciario, incorporada, lo que no quedó en la administración pasada y que le corresponde a esta administración. Por lo tanto, mi pregunta va a los dirigentes: ¿qué conocimiento hay respecto a la aplicación del convenio 169 y sus articulados respectivos que incumben precisamente a los hermanos que están privados de libertad en las diversas cárceles de Chile? Gracias. Gracias, diputada Nullado. Tiene la palabra la diputada Navellán por 2 minutos máximo. Gracias, presidenta. Solo 2 minutos máximo. Efectivamente existe el convenio 169 y estoy cierta, me gustaría que lo ratificara el señor Monzón o el señor Parra. Estoy cierta de que ellos tienen de parte de la institución se les explica en qué consiste el convenio 169, pero ya lo establecimos en la primera sesión con el subsecretario del Interior y quedó claramente establecido, por lo cual incluso se está haciendo una consulta a Contraloría al respecto, que efectivamente el convenio 169 debe ser bajado a un reglamento. Entonces, por eso vuelvo a repetir mi pregunta. Dentro del reglamento de Gendarmería,
existe hoy día una diferenciación respecto de los horarios de visita, de las frecuencias de visita y especialmente de lo que es la revisión de las visitas de los presos, en este caso de la etnia mapuche, o que estarían afectos al convenio 169, respecto del resto. En primer lugar, si eso existe, y en segundo lugar, en qué parte del reglamento está especificado, porque ya sabemos que la ley chilena debe ser aplicada de acuerdo a lo que aparece en la ley, no de acuerdo a lo que está en el aire. El convenio 69, Chile lo ratificó, pero eso debe ser bajado a un reglamento para poder ser efectivo. Entonces la pregunta es esa. Gracias. Muchas gracias, diputada Navellán. Sí, voy a ofrecer la palabra al señor Parra, luego al señor Monzón, y le voy a solicitar al señor Parra si usted tiene en su poder o nos pudiese hacer llegar el decreto o la resolución donde se instruyó el sumario para conocer cuál fue el motivo, porque usted señaló que era porque se le había faltado el respeto, y a mí me parece que eso es un tema muy importante, porque si ustedes estaban planteando una opinión respecto a que no tenían las condiciones o la cantidad de personal, no me parece por bajo qué condición pudiese ser eso una falta de respeto. Entonces, si se hizo de esa manera el sumario, me parece que está fuera de toda lógica. Si un dirigente y un funcionario y cualquier persona tiene el derecho a plantear sus opiniones, entonces no me cuadra dónde ocurrió esa falta de respeto. Entonces, le pido que nos pueda hacer llegar la resolución del sumario, si es que la tienen ustedes, si no para pedirla por otros conductos, pero me parece que eso es un elemento que yo a lo menos considero importante también como antecedente de esta comisión. Bien, tiene la palabra el señor Parra y luego el señor Monzón respecto a las preguntas o consultas que se han planteado acá. Gracias, señora presidenta. Preciso y conciso. Como le indicaba anteriormente, el reglamento de establecimiento penitenciario no ha sido modificado, por ende, a la pregunta realizada, no existe diferencia entre horario, revisión, de visita, no hay ningún antecedente que haga la diferencia entre un tipo de población u otra. Respecto al tema de si el alcaide tiene facultades o tiene margen de poder actuar, sí, efectivamente, y eso es lo que ha ocurrido acá en Angol. Después del 7 de mayo, el alcaide de alguna forma ha tomado decisiones que han ido de alguna forma enmarcadas dentro de la normativa actual que nos rige. Respecto a lo que decía la Perdón, señor Parra, y respecto a esa, para seguir el hilo con eso, esas decisiones que ha tomado el alcaide en base a la normativa que lo rige, ¿usted considera que han sido avaladas por la superioridad jerárquica del alcaide? ¿No ha tenido alguna repercusión, digamos, respecto a esas decisiones? ¿O de otros estamentos? No sabría responderle esa pregunta, señora presidenta, toda vez que la evaluación que tenga la jefatura superior del alcaide no la manejamos nosotros como dirigentes. Eso es por mi parte. Lo último, el tema del convenio 169, lo que hacía alusión la señora diputada anteriormente. Es necesario que el reglamento, como le indicaba, se actualice para que se establezca el articulado que corresponde, entre comillas, al convenio 169, para nosotros poder operar en base a ello, toda vez que la normativa actual está obsoleta en este momento para nosotros. Pero lamentablemente tenemos que seguir aplicando, porque es lo que tenemos actualmente. Muchas gracias, señora. Bien, tiene la palabra el señor Monzón. Don Omar. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo me encuentro un poquito más exento de lo que nuestros funcionarios de Gendarmería viven ahí en Angol.
ya que nosotros en la provincia de Cautín estamos como, bueno, las unidades penales, solamente Temuco está con población penal mapuche, y en torno a las otras unidades penales nos encontramos un poquito más fuera de lo que ellos viven, que es lo que también uno sigue. Pero sí creo que, según lo que comentaban ustedes, ¿cierto? Y las preguntas que realizaban a mi suboficial Parra, que como les digo, ellos viven el día a día. Lo que sí, Gendarmería, debemos mejorar en temas de infraestructura, sí o sí. Aumentar los recursos para mejorar las condiciones, tanto carcelarias, que mantienen los internos en general, y para el personal igual. Mejorar las condiciones laborales que mantienen los funcionarios, ya que el recurso de uniforme, como decía mi suboficial, hay que muchas veces invertir de manera particular para tener botas de repente o uniforme. Está llegando uniforme, pero es como más según la solicitud, es cierto, y se demoran un poquito más en llegar, o de repente no llega. También en tema de seguridad, lo que se hablaba de la revisión de las visitas, sí debemos mejorar bastante en temas tecnológicos, porque ya el gendarme no puede estar revisando, ¿cierto?, de manera táctil a las personas. Ya yo creo que vamos mejorando hacia arriba y no retroceder. Debemos aumentar los recursos, ¿cierto?, en esos procesos, de colocar estas máquinas nuevas que están de Raviscan, parece que se llaman, no tengo el nombre en este momento, pero sí donde se revisa la persona, ¿cierto? Pasa la máquina igual que en los aeropuertos, y podemos evidenciar si es que la persona trae elementos prohibidos o no. Y eso debemos instaurarlo en todas las unidades penales del país, no solamente, ¿cierto?, en lo que se está viviendo ahora en Angol, sino que todos, porque todos estamos viviendo un proceso nuevo en lo que es Gendarmería, en lo que es como país. La seguridad a nivel institucional ha cambiado. Chile en tema de seguridad ha cambiado 100%, y no estamos exentos nosotros, las unidades penales que no mantienen comuneros mapuches, ¿cierto? Sino que la población penal ha aumentado bastante, y eso lo pueden ustedes consultar, ¿cierto? Nuestro director nacional, que estaban todas las unidades penales sobrepasadas con estos nuevos procesos, ¿cierto? De los famosos Tren de Aragua, temas de comuneros, temas de población penal común. Ha sido complejo para el funcionario en sí. Ahora bien, bueno, mi suboficial ya explicó los procesos de Angol, pero sí lo que decía la diputada, una de las diputadas ahí, que Gendarmería debe preocuparse, y el gobierno, ¿cierto?, tiene que preocuparse de los procesos psicológicos de nuestro personal. No puede ser, ¿cierto?, que funcionarios mantengan extensas horas laborales en las garitas, ¿cierto?, como se llama, o los procesos de vigilancia aérea, y de un rato para otro ellos piensen atentar contra su vida, quizás por un poco más de, ¿cierto?, querer salir o estar con su pareja, o estar con su familia un poco más. No podemos estar, ¿cierto?, en estos procesos, y ya Chile está en otra forma, tiene que pensar distinto. Pero sí debemos mejorar eso, inyectar recursos para que nuestro personal se sienta tranquilo trabajando, tener un apoyo cierto, psicológico, para que el personal podamos sentirnos apoyados en ese sentido, y trabajar de mejor manera. Ahora, lo que corresponde a Angol, es una situación que viven ellos compleja. Yo no puedo intervenir mucho en lo que ellos trabajan ahí, porque ellos están todos los días 100%. No correspondería que yo entregara una información de ellos si no trabajo ahí, pero sí a lo que es macro de Gendarmería debemos mejorar esos procesos que yo mencionaba. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Monzón. Bueno, lo que se advierte que requerimos mayor tecnología y para mayores elementos que tienen que ver con el presupuesto también de lo que viene hasta ahora. Sí, tiene la palabra la diputada Emilia Nullado. Gracias, Presidenta. Solamente muy breve señalar de que lo que escuché cada uno de los dirigentes de Gendarmería
la verdad es que no están acusando privilegios, la verdad es que no están señalando directamente las respuestas que preguntó la diputada Navellán, nunca se contestaron, porque la verdad es que seguramente no se dan esas situaciones. Lo que sí ellos plantean, y que me queda claro especialmente por el oficial Parra, al señalar de que es necesario que las reglas estén claras, y eso lo queremos en todas las instituciones, no es nada más que eso. Por lo tanto, creo que cuando se planteó esta comisión, pareciera ser que estaba llena de privilegios, pareciera ser que no había una relación entre quienes están privados de libertad y que los mapuches eran precisamente los violentos y que los mapuches precisamente eran quienes abusaban de esos privilegios. Y claramente lo que señaló él en cuanto a lo que planteó la diputada Ñanco, precisamente no ha habido diferencias. Con eso me quedó claro y es un argumento también a definir, a compartir. La demanda, yo me imagino, clara de mejorar las condiciones laborales, de relación, además de la infraestructura, eso es de conocimiento de todos los ciudadanos, especialmente de ustedes que lo viven, y en eso lo compartimos. Pero lo que era el que hayan encontrado un sillón, el que hayan encontrado tal cosa, y se plantearon en los medios decir, los mapuches tienen tremendo privilegio. Hoy día recién se parte y prontamente con la consulta para que quede claramente ese reglamento que seguramente ha sido en algunas condiciones crítico para alguno otro aceptable, porque también entiende los procesos que se han generado en las diversas administraciones y son demandas planteadas no necesariamente en esta administración. Yo me imagino que lo ha planteado también el suboficial Parra en administraciones anteriores y también me imagino que lo ha planteado el otro representante de dirigentes nacionales de Gendarmería. Así que muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Nullado. Tiene la palabra la diputada Navellán por 2 minutos. Gracias, Presidenta. Sí, a raíz de lo que plantea la diputada Nullado, y efectivamente no se me respondió cuáles son los beneficios intrapenitenciarios, porque así se denominan, que tienen hoy día las personas privadas de libertad, especialmente en el set de Angol, producto de el acuerdo para bajar la huelga de hambre. Yo tengo muy claro cuál es el acuerdo, porque lo tengo acá a la vista, de hecho se lo acabo de pasar a la Presidenta, el acuerdo que hubo entre el alcaide de ese entonces de la cárcel de Angol del año 2022 y los representantes de las comunidades que firmaron este acuerdo. También tenemos físicamente el acuerdo que se firmó ahora el año 2023 para bajar la huelga de hambre y entre otras cosas sostiene la reposición de beneficios respecto de las visitas. Entonces me gustaría preguntarle al suboficial Parra directamente de nuevo, a ver si esta vez logramos la respuesta, ¿cuáles son las diferencias que hay de beneficios entre la población penal común y corriente y la población penal del módulo mapuche de Angol? Porque hay diferencias y quiero que usted me diga cuáles son esas diferencias. Gracias. Bien, gracias, diputada Navellán. Por 2 minutos le damos la palabra al señor Alexis Parra para que nos precise, por favor, cuáles son las diferencias, que es lo que se está preguntando. Muchas gracias. Gracias, señor Presidente. Bueno, aquí las diferencias que hoy en día tenemos radican en el horario de visita. La visita de la población penal común tiene 6 horas semanales y la visita de comuneros mapuche tiene 18 horas semanales establecidas. Esas son las diferencias que existen también en el ingreso pero eso creo yo que va con el tema de su cultura, de todo lo que es alimento, que la otra población no consume, pero principalmente radican, esa es la diferencia actualmente. Bien, la diferencia entre 6 horas y versus 18 horas semanales, para quienes son de la etnia mapuche. Usted dijo ahora respecto a lo que consumen. Yo le pregunté por el faenamiento de animales, si eso ha ocurrido y ocurre con qué frecuencia, porque a los otros reos o presos no se le permite eso. Si nos puede contestar eso, por favor, en 2 minutos. Sí, efectivamente, el faenamiento de animales se daba
con bastante frecuencia, principalmente en épocas estivales, lo que corresponde principalmente a primavera-verano, que es cordero principalmente se daba, lo que obviamente para la población general común no es habitual, pero desde un tiempo a la fecha, desde el 7 de mayo en adelante, entiendo yo que nos ha dado en la actualidad. Eso bien. Muchas gracias, señor Parra. Solo un minuto que tenemos. Bien. Sí, agregar, si esa práctica era, el señor Parra señala que era recurrente, ¿desde cuándo, en qué periodos de tiempo? Si era una tradición, por así decirlo, o si era una cuestión que responde más que nada a algo puntual del último tiempo. Sí, señor Parra tiene la palabra entonces respecto a la práctica de faenamiento de animales, y a mí me gustaría que también pueda precisar sobre los traslados a centros abiertos, por ejemplo, la opinión del centro que recibe, que no ha sido favorable y sin perjuicio de ello se ha ejecutado igual. Si usted nos puede señalar entonces la experiencia allá en su zona o de otra zona como es la provincia de Arauco, ¿qué tiene de información al respecto? Y con eso concluimos. Gracias, señora presidenta. El tema del faenamiento de animales especialmente era un tema habitual de larga data, 10, 15 años mínimo, que se ha dado en el tiempo y, como le indicaba anteriormente, este año prácticamente después del 7 de mayo no se ha llegado a efecto. El tema de los beneficios intrapenitenciarios, donde muchas veces tienen informes negativos de la unidad que recibe, entre comillas, al posible beneficiario, muchas veces esas opiniones de esos consejos técnicos no son tomadas en cuenta y en definitiva son las jefaturas, de alguna forma, superiores que toman las decisiones y llevan a efecto esos procedimientos de traslado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Voy a para prolongar en 5 minutos, no tenemos más tiempo, y tiene la palabra la diputada Ñanco y luego el diputado Ratkev, y cerramos con lo que van a responder en Gendarmería. 2 minutos, diputada, o 1 y medio, si puede, luego el diputado muchas gracias, presidenta. Bueno, qué bueno saber que esto viene de larga data, porque la verdad es que esto insisto, se aboca al convenio 169 de la OIT. Y bueno, si la diputada Navillán sabe que eso no está en el reglamento o la diputada Navillán tiene tanta información por su intermedio, presidenta, me gustaría preguntarle entonces de dónde usted obtiene tanta información. ¿Es por alguna vía legal o alguna vía extraoficial? ¿De dónde obtiene porque al parecer usted tiene más información que los mismos presos mapuche de Angola o de otras cárceles? Entonces, claro, pero independiente de si no he venido a la otra sesión, yo quiero responder que estoy aquí reemplazando a otra colega, pero independiente de estar reemplazando a otra colega, no significa que no pueda preguntarle cosas directamente a usted. Si es que usted tiene más información, entonces me gustaría saber de dónde obtiene esta información, entendiendo que en esta comisión lo que más queremos es tener información, por algo es Comisión Especial Investigadora. Diputada Ñanco. Bien. Bueno, el reglamento 518 lo pedimos nosotros que lo hicieran llegar oficialmente y de hecho lo estamos analizando, en donde ahí no considera o no hace mención no lo estipula específicamente, pero eso es lo que vamos también en materia de análisis para la comisión. Tiene la palabra el diputado Jorge Ratkev. Sí, gracias. Me llama la atención, permanentemente a las personas se le cursan infracciones por faenamiento ilegal en distintos lugares, en sus propios domicilios, y como abogado me tocó defender a muchas personas respecto a ese tema. Me llama mucho la atención que dentro de un establecimiento público se realizan este tipo de cosas. ¿No han tenido dificultades con la fiscalización que debería ser el SAC o el Servicio de Salud respecto a esta situación? Porque en realidad no es algo normal que se realice faenamiento en lugares que no tengan una resolución sanitaria respecto a esta situación. No sé si han tenido alguna dificultad respecto a esta situación durante, ¿cuántos? 12 años que dice que se realizaba. Bien, tiene la palabra el señor Parra por 1 minuto. 1 minuto. Gracias, señora presidenta. La verdad es que dentro de ese ámbito, evidentemente no están las condiciones para realizar ese tipo de procedimiento al interior de la unidad penal,
pero tampoco la autoridad sanitaria en ese sentido se ha hecho presente ni ha realizado la fiscalización respectiva en ese ámbito. Eso es una presidenta. Gracias. Bien, muchas gracias, señor Parra. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se concluye.